Ok, entonces, a grosso modo, voy aquí a interrumpir esto. Eh, Recordemos que cuando yo abro mi, mi consola, ¿sí? Entonces la idea es que aquí en el lado izquierdo, voy a darle aquí con Deactivate, me va a salir que yo me encuentro en un ambiente que es el ambiente base, ¿cierto? Los usuarios de Windows pues deben entrar a la Anaconda Prompt y les va a salir esto así tal cual como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Base y el nombre de usuario. Bueno. Y allí pueden empezar a hacer la instalación. Yo ya tengo los ambientes montados, entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a activate, voy a activar un ambiente que se llama MyPython. Yo lo tengo montado creo que con la versión 3.7, una de esas de Python. Entonces, mire, ya está activado. Y una vez ya es activado, entonces simplemente abro Jupyter Notebook, que también obviamente lo tuve que haber instalado en ese ambiente para que esto funcione, si no, él no va a funcionar. Entonces, yo ya, digamos que ya tengo la carpeta donde tengo los cuadernos, por lo menos hasta la clase de hoy. Entonces, aquí hay una parte, es una carpetita que yo llamé Hola Python, bien, nada extraño. Y vamos a pasar entonces a la clase, al cuaderno número 2, que habla sobre cuadernos. Entonces, la recomendación es que siempre vayan adelantando lecturas sobre estos cuadernos. Recordemos que hay un cuaderno que yo les compartí que es el cuaderno 0. Ese cuaderno 0 contiene incluso muchos más ejemplos de los que hay aquí. Entonces, les va a servir bastante. Entonces, los números pues es un tipo primitivo. Entonces, ahora 8 días veíamos que tenemos los enteros, que tenemos los flotantes, que tenemos también los números que tienen una parte real y una imaginaria, ¿cierto? Entonces, y yo puedo utilizar operadores tanto aritméticos o booleanos sobre esos valores. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, vamos a asumir que yo tengo dos variables, una variable A y una variable B, que la variable A contiene un número, ¿cierto? Un operador, un número ya sea entero o flotante. Lo mismo B. B también va a contener un valor numérico. Y entonces simplemente lo que vamos es a sumar esos valores. Y para sumarlo simplemente basta con decir A más B, ¿sí? Y lo que va a hacer es sumar los contenidos de esas dos variables. Si quiero hacer una resta, simplemente A menos B. Una multiplicación, A multiplicado por B. Una división, simplemente se pone a slash B, ese es el símbolo de división. Esta división pues nos puede dar un número con decimales, ¿cierto? Yo qué sé, me da 4.56, por ejemplo, el resultado de una división. Ahora, si yo quiero solamente tomar la parte entera de la división, es decir, hacer no un redondeo, sino simplemente truncar el número, quitar todos los decimales, entonces lo que hago es poner A slash B. Entonces toma la parte entera, es decir, el piso del resultado. Ahí tenemos un ejemplito. Tenemos el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje no tiene nada que ver con calcular porcentajes ni nada de eso. Simplemente calcula el residuo de la división. Entonces, cuando ustedes vieron, digamos que, o cuando estaban aprendiendo a dividir por allá en primaria, les enseñaban, por ejemplo, yo qué sé, 8 dividido 2, ¿cierto? Entonces, uno decía 8 dividido 2, cabe 4 veces, 4 por 2 da 8, a 8 sobra 0, ¿cierto? Entonces da 0 ese residuo, es decir, cuánto sobra de la división. Entonces, el residuo de la división lo podemos calcular con este porcentaje, es decir, cuánto sobra en el resultado de una división. Bien, si yo tengo, por ejemplo, 9 dividido 5, entonces el 5 cabe una vez y sobran 4. Entonces, esa operación, si yo pongo 9 porcentaje 5, pues me va a dar 4, porque es el residuo de esa división. Tenemos el doble asterisco, A asterisco asterisco B, eso es exponenciación o calcular el exponente, o sea, A elevado a la B, lo que ponemos, la potencia. Y si yo quiero negar un número, simplemente le pongo el signo de menos y eso me va a negar el valor. ¿Listo? Es importante que cuando estemos trabajando con operadores aritméticos tengamos en cuenta que hay una prioridad en la evaluación de las operaciones. Entonces,
los resultados de las operaciones no, si no tuviéramos esta prioridad, pues a una persona le daría un resultado y a otra persona le daría otro. Entonces, es una forma de estandarizar cómo vamos a realizar ciertos tipos de operaciones. Entonces, lo primero es que en ese orden de operaciones van los paréntesis. Siempre tengo que realizar primero las operaciones que están dentro de los paréntesis. Una vez realice esas operaciones que están dentro de los paréntesis, la siguiente operación en este orden son los exponentes. Pero los exponentes pues no son nada más que una multiplicación. Entonces, pero lo podemos considerar como si fuera el segundo operador o el segundo operador que está en esta lista de orden. Luego, en el mismo nivel se encuentran las multiplicaciones, las divisiones, la división entera o la división piso, como la quieran llamar, y el módulo de la división. Entonces, con estas operaciones, cuando nos encontramos con estas operaciones, básicamente ellas están al mismo nivel, todas están en el nivel 3. Es decir, si yo tengo una suma y una multiplicación, entonces primero tengo que hacer la multiplicación y luego hago la operación suma. Si no tengo paréntesis, por ejemplo. Ahorita vemos unos ejemplos. Y por último, tengo que realizar lo que son sumas y restas. Entonces voy a insertar aquí una celda antes de ir un poco allá. Y vamos a jugar con estos operadores matemáticos. Entonces vamos a decir que X vale 9. ¿Listo? Y que Y vale 5. Y simplemente vamos a retornar aquí X más Y. Y pues vemos efectivamente que eso suma, ¿cierto? X asterisco Y, pues multiplica, ¿no? X dividido Y, pues hace la división. Observen que es la división incluido todos los valores decimales. Si yo quiero solamente la parte entera, pues pongo slash slash. Y me toma solamente el 1 porque es la parte entera de esa operación. ¿Ok? Si yo pongo el símbolo de porcentaje, entonces sería 9 porcentaje 5. Es decir, si yo agarro 9 y lo divido entre 5, ¿cuánto es el residuo? ¿Quién me dice cuánto es el residuo de esa operación? Voy a poner ahí en el chat. ¿Cuántas veces cabe 5 en 9? Eso, cabe una vez y sobran 4. O sea, el residuo de esta operación es 4. Muy bien. ¿Listo? Entonces miren que allí está. Esta operación residuo es muy útil, por ejemplo, cuando yo quiero saber si un número es múltiplo de otro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber si un número es par, yo puedo utilizar la operación de residuo sobre el número 2 y si el residuo me da 0, es decir, si no sobra nada, quiere decir que ese número es par. Si me sobra 1, quiere decir que ese número es impar, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo agarro el 10 y lo divido entre 2, pues cabe 5 veces y sobra 0, entonces el 10 es par. Si yo agarro el 11 y lo divido entre 2, cabe 5 veces y sobra 1, luego el 11 es un número impar, ¿cierto? Es una forma que yo puedo utilizar para tratar de encontrar la paridad de un número. O también puedo utilizarlo para saber si un número es múltiplo de otro, entre muchas de las otras aplicaciones que puede utilizar este símbolo porcentaje. Y las con él porque de repente en el taller que queda el día de hoy, le salen algunos ejercicios con él. Entonces, bueno, aquí están los operadores. Tenemos el de potencia, que es con asterisco, asterisco. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 9, asterisco, asterisco 5, entonces 9 elevado a 5, pues ahí está el resultado. 9 elevado a 50, miren, ahí está, a la 500, ¿cierto? A la 5000. Entonces vemos que Python maneja números bastante grandes. A la 50.000, que ya lo calculó, ¿sí? Es un número enorme. Entonces, pues, para trabajar con datos, y si estoy trabajando con datos grandes, pues no hay problema, ¿cierto? Él me los va a manejar sin problema. Este número, pues, yo creo que es grandecito. Entonces, esto es potencia. Podemos también negar un valor, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo quiero la negación de x, entonces pues simplemente me pongo menos x, y entonces pues sería menos 9. Otra forma es multiplicar x por menos 1, y eso pues me da menos 9, ¿cierto? Es la misma operación. Ahora bien, vamos a ver este orden que les mencionaba acá. ¿A qué me refiero con ese orden? Entonces, supongamos que yo tengo esta operación. 3 más 5 por 4. ¿Bien? Entonces, algunas personas posiblemente digan, ah, pues muy fácil. Pues 3 más 5, entonces me da 8, ¿cierto? Y 8 por 4, pues me da 32. Algunos van a decir, ah, eso da 32.
pero otras personas quizás no digan eso. Otras personas quizás digan, ah, no, pues 5 por 4 da 20 y 20 más 3, entonces da 23. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces, no es quién tiene la razón. Simplemente yo me vengo aquí a este orden de operadores lógicos y miro. Bueno, tengo en el mismo nivel suma y multiplicación. Entonces, yo miro la tablita y entonces tiene más prioridad la multiplicación. Entonces, en ese sentido, yo lo que primero tengo que hacer es la multiplicación, o sea, 5 por 4, eso me da 20. Luego quedo simplemente con una suma y 3 más 20, eso me tiene que dar 23. Entonces, si yo ejecuto eso, entonces miren que allí me da un 23. Ese orden de operación está implícito en todos los lenguajes de programación, luego eso no tiene por qué fallar. ¿Qué pasa si yo le quisiera dar prioridad primero a esta suma? ¿Cómo lo podría solucionar? Le pongo paréntesis y ya está. ¿Por qué? Porque los paréntesis están en el primer nivel de este orden. Entonces, bueno, resuélvame primero los paréntesis y luego sí multiplique. Entonces allí está, se me da 32. ¿Qué pasa si yo tengo cosas en el mismo nivel? Observen ustedes que acá tengo una división y luego una multiplicación. Entonces, ¿cuál hago primero? ¿Primero la división o primero la multiplicación? ¿Alguna idea qué hago allí primero? Porque miren que están en el mismo nivel. ¿Qué hacemos? En el orden en que están, de izquierda a derecha, el que primero aparezca. Entonces, primero aparece la división, entonces divide 3 en 5 y luego ese resultado pues lo va a multiplicar por 4, ¿cierto? Y allí está. Entonces, miren que, de hecho, si yo le pongo paréntesis a esto, me da 2.4. Pero si yo le pongo paréntesis o le doy prioridad, perdón, primero a esta multiplicación, pues entonces ya vamos a notar que eso me da un resultado distinto. ¿Listo? Cuando tengo operaciones del mismo nivel en una operación, el que se ejecuta el que primero aparezca de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando uno está programando hay varios tipos de errores. Entonces, uno de ellos es cuando el lenguaje de programación detecta el error y nos saca syntax error o algún tipo de error como de repente a alguno le sucedía en los cuadernos en casa. Entonces, pues esos errores de sintaxis o que algo me quedó mal escrito, el lenguaje de programación los detecta y me dice dónde está el error. Pero hay unos lenguajes, digamos que no me los detecta el lenguaje de programación, sino que son lenguajes de semántica, de significado, de lo que yo quiero decir. Y entonces el programa funciona, pero funciona mal. Y a veces funciona mal porque me comí unos paréntesis o porque primero tenía que hacer una suma y luego una resta. Eso no me lo va a detectar ningún lenguaje de programación. Eso lo tengo que detectar yo con algunas pruebas que haga sobre mi código. Entonces, estos errores, de cierta manera, son a veces complejos de detectar cuando de pronto uno apenas está haciendo sus primeros pinitos en programación, pero ¿cómo lo detecto? Pues uno hace unas pruebas básicas con algunos valores, ¿cierto? Y uno trata que las pruebas pues coincidan con esos resultados que uno espera. De hecho, algo de eso ustedes vieron en el cuaderno que tenían para trabajo en casa. Les ponía a implementar la función y en la parte de abajo venían unas pruebas. Entonces, esas pruebas eran unas pruebas básicas para saber si la función está de cierta manera bien implementada. Eran unas pruebas muy sencillitas. Puede que de repente las pruebas que yo haga no son suficientes para detectar el error. Puede que las pruebas que yo pasen todas, pero quizás me faltó hacer una prueba distinta para darme cuenta que había un error en la función. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda sobre el tema de los operadores aritméticos y sobre la prioridad de la evaluación. Bien. Entonces, vamos a ver acá, bueno, aquí hay más ejemplos, ¿no? Pues tenemos dos variables, aquí calcula el residuo, potencia, hasta la división entera. Entonces, esos son como ejemplitos, pues, de operaciones. Ya vimos algunos, pues no lo vamos a repetir. Ahora, en ocasiones, uno quiere saber cuál es el tipo de una variable. Entonces, yo voy a ejecutar esta celda. Entonces, por ejemplo, x vale 5, y vale 7. Aquí calculamos el residuo, lo mostramos, y eso me da 2. Luego elevo x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 5 por 5 me da 25. Miren que ahí está. Y luego calculo la división entera de 10 entre 3. ¿Bien?
Profe, no tengo micro, pero tengo una duda sobre el primer cálculo. Sí, claro, contame. Esteban. ¿Quieres que lo explique nuevamente? Esto. Básicamente lo que hace es que, listo, 5 dividido 7. 5, bueno, aquí está al revés. Y dividido porcentaje X, o sea, 7, intenta dividirlo entre 5. Entonces, ¿cuántas veces cabe 5 en 7? Cabe una vez. ¿Y cuánto sobra en esa operación? ¿Cierto? Sobra 2. ¿Cierto? 1 por 5, 5, a 7 sobran 2. Es el residuo de la división. ¿Listo, Esteban? Si tú divides 7 en 5, entonces el 5 cabe una vez y te sobran 2. ¿Ok? Divides 10 entre 3 y lo que hace es ignorar todos los decimales. Los ignora. Toma el piso, toma el número, solamente la parte entera. 10 dividido 3 da 3.33333. Entonces observa que quita todos esos decimales y te quedas con el 3. A veces tú necesitas la división entera porque no te interesan los decimales, sino simplemente la división entera. Pero esto no es un redondeo, pilas, no es un redondeo, porque el redondeo es distinto. El redondeo mira el decimal, observa el decimal y depende de eso, observa si redondea hacia arriba o se queda hacia abajo, ¿cierto? Si se queda en el piso o en el techo. Este lo que hace es truncar los decimales, los quita y se queda con la parte entera. ¿Listo? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo averiguarme cuál es el tipo. Recordemos el tipo, por ejemplo, de X. Y entonces el tipo de X, recordemos que es un entero. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Vamos a hacer, supongamos que no hacemos esta división entera, sino simplemente división y nos averiguamos el tipo de G. Entonces ya me dice que G es flotante. Observen que aquí ya me salió los decimales. De hecho, observen que aquí hay un comportamiento un poco extraño porque dice 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y por ahí al final puso un 5, ¿cierto? Recordemos que todos los lenguajes de programación que ustedes utilicen, cuando nos encontramos con este tipo de valores, van a tener algún tipo de error sobre los valores decimales. Y hay formas de trabajar con, digamos que con fracciones, sin tener que hacer el cálculo directo del valor numérico, es decir, conservar este 10 tercios y luego de pronto hacer otras operaciones con ese 10 tercios. Por ejemplo, si yo tengo 10 tercios y lo multiplico por 2, entonces sería muy útil conservar el 10 tercios multiplicado por 2 y no el 3.33335 y luego eso multiplicarlo por 2. ¿Bien? Pero pues son cosas que de momento pues no requerimos, pero si en algún momento ustedes quisieran de pronto tener más exactitud sobre la parte decimal, todo lenguaje de programación o la mayoría utilizan o tienen mecanismos para ser un poco más precisos sobre la parte decimal, pero pues requiere simplemente un par de consultas allí en internet y uno encuentra pues cómo resolver el problema. ¿Ok? Bien, aquí ejemplos, ¿sí? Que aparece la palabra aquí. ¿Esto? Acá esto. Acá, ya te vi, ya te vi. Listo. Cada vez que yo ejecuto una celdita de estas, el Jupyter conserva como un registro de lo que ha ejecutado. Entonces, por ejemplo, aquí ya voy en la ejecución 20, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo y ejecuto esto, entonces voy en la entrada 21. Si vuelvo y lo ejecuto, voy en la entrada 22. Si vuelvo y lo ejecuto, entonces voy en la entrada 23. ¿Sí? ¿Me va a entender? El out es la salida. ¿Sí? ¿Qué me generó esa salida? Entonces, por ejemplo, miren que yo aquí tengo una salida flotante, ¿cierto? Es como el valor final que yo puse aquí de retorno, no los print, sino el valor final de retorno a esa celda. ¿Para qué sirve eso? De repente yo a veces quiero devolverme a lo que ejecuté en la ejecución 10.
entonces Python es posible uno decirle que se devuelva a esa ejecución. ¿Listo? Pero pues uno casi no, o sea, cuando uno depende de mirar en qué ocasión ejecute algo, pues eso es útil cuando uno está haciendo como que revisión de código, pero cuando uno está haciendo un script serio, uno no debe depender de esas cosas porque uno no sabe cuántas veces van a ejecutar una celda. ¿Bien? Entonces, hay formas de decirle, mire, yo quiero acceder a lo que se ejecutó en la entrada 15, ¿cierto? O yo quiero acceder a la salida número 12, ¿sí? Pero pues típicamente no programamos con esas cosas porque eso se utiliza más como para revisión de código, ¿ok? Bueno, el type, el print, la variable, lo que sea. Eh, el type, el print, hay unas funciones predefinidas que eso también lo vamos a ver acá. Y entonces esas funciones ya existen y entonces las podemos utilizar. Bien, bueno. Acá tenemos ejemplos, ¿cierto? Entonces, aquí en este print, ¿quién me dice que se hace primero? ¿Suma o multiplicación? Multiplicación. Recordemos que en el orden primero van las multiplicaciones, divisiones, todo eso, y lo último son sumas y divisiones, ¿cierto? Claro, es en la tabla. Aquí, con lo que me diga esta tablita, sí. Entonces, aquí sí, ¿qué tiene prioridad? El paréntesis, o sea, primero aquí sería la suma, ¿cierto? Luego la multiplicación. ¿Y aquí qué se hace primero? División y luego multiplicación. Como están en el mismo nivel, entonces lo que me encuentro primero es izquierda, derecha. ¿Y aquí qué hago primero? ¿Qué hago primerito? Eso. Primero es esta, ¿cierto? De izquierda a derecha, la que primero encuentra es esta multiplicación. ¿Ok? Luego hace esta, ¿cierto? Luego hace esta. Y luego como quedan puras sumas, pues suma. O sea que vamos a mostrar el resultado. Eso me da 53, observen. Pero entonces vamos a poner aquí, vamos a hacerlo manualmente. Entonces primero esto da 2 por 2, pues da 4. Voy a borrarlo allí. Luego aquí 5 por 7, eso me da 35. Luego aquí 9 dividido 3, pues eso me da 3. ¿Sí? Y luego como las sumas están todas en el mismo nivel, pues él va sumando, ¿no? No interesa cuál, él va haciendo la que se encuentra primero, izquierda, derecha. Entonces 3 más 4 da 7. 7 más 4 pues da 11. 11 más 4 da 15. Por ahí tiene un micrófono abierto. 15 más 35 da 50. Y 50 más 3 da 53. Bien, ese es el orden de las operaciones. Es correcto, es correcto. Aquí observen que la salida es con punto decimal y eso da por exactamente porque aquí hubo una división. Entonces toma el decimal. ¿Listo? Muy bien. Aunque 9 dividido 3 es un valor entero, él asume que la división puede dar un valor flotante y luego él le va a poner un punto cero. ¿Sí? Bien. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces ya, por ejemplo, ustedes podrían hacer programas ya muy sencillos de cálculos de impuestos, cálculos de, yo qué sé, de un IVA, hacer operaciones de calcular el promedio de un estudiante, cosas por ese estilo, donde tengamos operaciones matemáticas, pues todo eso ya lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a calcular el IVA de un producto. Entonces tenemos que el producto, él tiene un precio, le vamos a poner 500, pueden ser dólares, lo que sea, aunque estamos aquí en Colombia, vamos a hablar de 500 pesos, porque ya todo tiene IVA, entonces vamos a asumir que esto vale esto es un huevito, y vamos a tener aquí una variable IVA. IVA va a ser el resultado de multiplicar el precio por 0.19, ¿cierto? Y aquí pues tenemos unas salidas, entonces me dice que el precio del producto es precio, que el IVA calculado es el IVA, y que el total es el precio más el IVA, ¿sí?
Si ejecutamos esto, pues allí está el resultado, ¿no? Entonces, el producto vale 500, el IVA son 95 pesos y el total son 595. Sería el resultado de sumar esas dos variables. Bien, lo podríamos hacer interactivo. Aquí hay un ejemplito interactivo, pero sí. Ujú. Sí, claro, uno le podría poner una aplicación de redondeo, una función de redondeo. Entonces, por ejemplo, si ustedes están curiosos, entonces uno dice, bueno, yo quiero redondear ese resultado, ¿cierto? Uno busca redondeo en Python. Bien, enter. ¿Cómo redondear un número decimal? Bueno, no debe ser decimal, pero es un número flotante. Vamos a ver qué nos sale por acá. Entonces, miren que aquí me dice, bueno, con la función round, ¿cierto? Redondea. Entonces, por ejemplo, si yo le digo round 1.4, entonces, como está por este valor, este decimal está por debajo de 5, entonces me lo redondea a 1. Pues si yo le digo round 1.5, si el decimal es 5 o mayor, entonces me lo pone en 2, ¿cierto? Hay varias formas de redondeo. También hay formas de redondear hacia arriba, ¿cierto? O formas de redondear hacia abajo. Entonces vamos a aplicar el redondeo a eso. Simplemente le decimos que me redondee esto. Round. Aunque aquí no me da decimal, ¿no? Si yo quisiera redondearlo a 600, entonces me tocaría pues hacer un cálculo allí adicional. Si yo le hago round, pues no va a funcionar porque no tiene decimales, pero sí tendría que hacer una operación adicional a esto para llevarlo a la centésima siguiente. ¿Ok? Por aquí hay otro ejemplito. Aquí, aquí hay otro ejemplito donde yo puedo hacer un cálculo, digamos que un programita un poco más interactivo, aunque nosotros estos programas eh, aquí en el curso no los vamos a utilizar, pero pues es posible, de repente alguno de ustedes quiere hacer como algo interactivo. Esta función input lo que va a hacer es abrir una ventanita donde yo voy a poder ingresar un valor, lo que yo sea, una palabra, un número, ¿cierto? Pero como el input no sabe usted qué va a escribir, entonces él asume que lo que usted escribe es un string, ¿sí? Es decir, es un texto. Entonces, lo que sea que yo escriba allí, lo voy a convertir a entero, ¿cierto? O sea, primero sáqueme el input y pregunte cuál es el precio del producto. Luego de eso, conviértalo a entero, ¿sí? Es decir, conviértalo a número entero. Calcule el IVA, ¿cierto? Y muéstreme cuál es el precio del IVA y el precio más del IVA. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces miren que aquí salió una cajita donde yo voy a poder ingresar el costo del producto. Yo qué sé, el costo es de 17,895 pesos. Le doy enter y entonces allí se hace el cálculo sobre ese valor. Digamos que es un programita interactivo, simplemente agregando esta instrucción, ¿cierto? El input saca una cajita, como una ventanita donde yo puedo escribir algo. Y el int lo que hace es que, como yo sé que el precio tiene que ser un valor entero, pues lo convierto a entero de una vez. ¿Listo? Pregunta. Hay varias formas para hacer un print. Un print simplemente me va a mostrar lo que yo quiera que me muestre, ¿cierto? Entonces, una forma sencilla de mostrar una salida es, entre comillas, yo pongo cualquier texto, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí puedo poner el precio de, bueno, cualquier cosa, ¿no? O sea, esto es un texto. Python no le interesa qué dice acá, ¿sí? Mira que yo le ejecuto. O sea, que el productor de 45, entonces es simplemente qué quiero que me salga como mensaje. Y después de ese mensaje, qué variable que quiero que salga allí, ¿sí? Entonces yo quiero que salga la variable del precio. Entonces lo que uno hace es que uno trata como que de ligarlo uno con lo otro, ¿cierto? Yo quiero que a este mensaje quede ligado a esta variable, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a mostrar exactamente en la salida de ese ejercicio. El coma, la coma y la variable. Recuerda que no interesa que vaya aquí.
no interesa, ¿cierto? Lo que sí es que debe ir la coma separando el string de la variable. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a ver otras formas también de mostrar otros tipos de, digamos que de variables dentro de un texto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Mira que acá está lo mismo, ¿no? Tenemos un string, la coma, y esto pues en últimas es un solo resultado, es un solo valor. Si yo quisiera, también podría poner esto entre paréntesis, como para ser más claro, ¿no? Entonces allí también va a funcionar sin problemas. ¿Ok? Es como que calcúleme esto y eso póngamelo al lado de la palabra total. Si quiero le pongo los dos puntos para que quede como más parecido a lo que estaba arriba. Es un string cualquiera. Bueno, vamos a hacer unas preguntas de Sócrates.